entrar el historiador, querido, bueno, admirado, el bueno. mejor para mí de toda la Argentina, de nuestro país, Felipe Piña, ¿Cómo les Héctor, va? su ex alumno. ¿Qué tal? Hola Felipe, gracias por entrar, por meterte al curso, por estar. Un placer y una enorme alegría verlo al querido Marrese, del que tengo los mejores recuerdos. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, no sé, quisiéramos cómo sigue esto, pero yo lo No, que... Felipe me había comentado que le gustaba la idea, que a mí también me gustó, de interactuar con vos, Héctor, con respecto a la historia latinoamericana y dar un recorrido de los acontecimientos más importantes que creen ustedes entre los dos, hacer un intercambio entre ustedes dos, que son los que saben, al respecto de eso. ¿Puede ser? Bueno, por supuesto. Como dijeron en ese encuentro eh, de latinoamericanos que se hizo hace poco, latinoamericanos y europeos, como dijo, voy a ser telonero de los Beatles. Sí. No, no es para tanto, no es para tanto. Pero bueno, qué lindo estar acá. Un saludo grande a toda la gente que nos está mirando. Y bueno, aquí estamos para Bueno, lo que quieran. Felipe, te quiero poner en contexto porque si no, Dale, dale. eh, por supuesto, el título este proyecto es un poco ampuloso, ¿no? Historia latinoamericana, nadie en 8 encuentros puede dar historia latinoamericana. Entonces yo lo que hice fue tomar un tema, y el tema que tomé es el imperialismo norteamericano en Latinoamérica. Claro, Entonces, porque si no, y además, como son encuentros uno por mes, se claro, divide un poco esto. Entonces, que sea todo el tema, todo, digamos, todo el desarrollo pueda ser una especie de cursillo, pero al claro. mismo tiempo que cada encuentro deje una serie de ideas concretas que el que no va a estar en algún otro encuentro no lo pueda ver, esto no sea perdido ni quede en el aire, digamos, no quede allí colgado como sin posible, sin solución de continuidad. Esa es la idea. Por eso Muy el otro bien. día te quería explicar un poco esto, porque a lo mejor si te guiabas por el título, ibas a pensar. Entonces, Muy hay amplio, es muy tres, amplio. tres posibilidades. Soy un superhéroe, soy un loco, un chanta. Querer ganar Latinoamérica. Bueno, pero hay que ponerle un título a las cosas, está bien, ¿no? Bueno, Eh, yo lo que estaba haciendo en este sí, momento era romper algunos mitos, por lo menos para mí, ¿no? Porque sí, el primero fue el de campeones de la democracia de Estados Unidos. Eh, totalmente. lo que fue una dictadura étnica, de alguna manera no era Sí, una democracia, el seguro. apoyo a las dictaduras, esa expresión famosa de Roosevelt, es un hijo de puta, pero un hijo de puta nuestro, o sea, Exacto. apoyando a Sí. dictaduras sanguinarias. Hablando de Tachito Somoza, ¿no? Bueno, y ahora me estaba refiriendo, y bueno, me refería a Gustavo Veiga, que porque les decía que la historia se fabrica con todos los elementos que... Y Gustavo Veiga escribió un artículo cómo utilizan el deporte estos países como Arabia Saudita y Qatar en el caso del fútbol, cómo utilizan el deporte a los efectos de tapar, ¿no? Todos los crímenes que cometen, en el caso de Arabia Saudita con Yemen, y que Arabia Saudita es allí Oriente, en Medio Oriente, aliado fundamental de los Estados Unidos. Sí, Entonces, y a la vez el principal impulsor de Al Qaeda, ¿no? Lo cual es de una enorme oscuridad, porque fíjate vos cómo ellos usan Al Qaeda como justificación para intervención en Oriente Medio y Al Qaeda está financiado absolutamente por Arabia Saudita, ¿no? Así que ahí hay una enorme contradicción o complicidades ocultas, ¿no? Por ejemplo. sí, yo lo que estoy haciendo es dar algunos ejemplos únicamente porque después estos temas van a quedar incluidos en Sí, otros sí. que desarrollemos. Yo Y creo que el, es muy interesante lo que vos planteaste de dictadura étnica, porque
para ser claros, Estados Unidos se engrandece como nación fundamentalmente en base al trabajo esclavo, ¿no? A más de 2,5 millones de esclavos del sur que motorizan la economía norteamericana hasta que en un momento dado el norte, en la década del 60 del siglo XIX, entiende que se estaba desperdiciando ese mercado y que hacía falta en todo caso transformar localmente esa mercadería enorme que se producía, que era básicamente algodón y tabaco, y por eso la lucha de la guerra de secesión en Estados Unidos, que es de ninguna manera un acto benéfico del norte con los negros o con los afrodescendientes, sino es un acto económico, ¿no? Es decir, la prevalencia de la segunda revolución industrial que necesita materia prima y por lo tanto con la excusa de abolición de la esclavitud, Lincoln lanza la ofensiva, que luego será completada por otros, de unificar al país con el predominio del norte industrial y financiero, ¿no? La zona de la costa este, digamos, de los Estados Unidos, que es Nueva York, bueno, Pensilvania, etcétera, que se impondrá sobre el sur, pero que mantendrá el sur, por supuesto, resabios de racismo hasta muy entrado el siglo XX. Fíjate que todavía tenemos leyes de apartheid en la década del 60 del siglo XX, ¿no? Donde tenían los afrodescendientes un baño, los blancos otro, tenían que darle el asiento en los colectivos a los blancos. Todo esto pasaba hasta 1968, 69 en los Estados Unidos, ¿no? Así que lo de dictadura étnica es interesante, porque además casi todos los firmantes del Acta de Independencia de Estados Unidos son propietarios de esclavos, empezando por Jefferson, el propio Washington, ¿no? Adams y todos ellos, ¿no? Lo que no quita un carácter progresivo, digamos, dentro del mundo de las ideas que aportó la Revolución Norteamericana, pero con estas bases tan particulares de la explotación de una parte tan importante, y un verdadero genocidio, ¿no? Porque el tráfico de esclavos se constituyó en un genocidio. Pensemos que fueron sacados de África no menos de 20 millones de personas a lo largo de 3 siglos, ¿no? Un hecho de barbarie en la que participaron de manera cómplice las principales imperios europeos, ¿no? Holanda, Francia, España, Inglaterra, por supuesto, ¿no? Portugal, que fueron los grandes tratantes de esclavos y que hicieron un negocio extraordinario con seres humanos, ¿no? Cosa que pasa inadvertida a la hora de contar la famosa grandeza de los Estados Unidos, que tiene otra parte también muy interesante, que es la apropiación del territorio ajeno, ¿no? Fíjate que la mitad del territorio de México fue apropiado por Estados Unidos en 1848, ¿no? Luego de esa invasión autoprovocada, donde hoy los estados de Texas, Nuevo México, California, es decir, la zona más rica de Estados Unidos, la zona petrolera, el estado de California, que es el más rico de Estados Unidos, era un estado plenamente mexicano, que fue apropiado en 1848 por Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso el tema del racismo todavía se sigue viendo hoy, ¿no? Porque Obviamente, las cárceles están más llenas de negros que de blancos. Y además, obviamente, como pasa en el mundo, generalmente los sectores populares son los que pueblan las cárceles, ¿no? Y en Estados Unidos hay un componente racial muy fuerte. Efectivamente, el 80% de la población carcelaria es afrodescendiente en los Estados Unidos, hay ¿no? un trabajo muy interesante de Eloy Bacuán sobre el Ujú, tema de las cárceles de la miseria, ¿no? Que es el que de claro. alguna manera analiza esto en forma muy especial. Y le Eh, contamos a los muchachos que nos están viendo, a la gente que nos está viendo, que las cárceles en Estados Unidos son privadas, están privatizadas, con lo En cual, Chile también, Felipe. claro, en Chile también, con lo cual eso lleva a privilegios de aquellas personas que están privadas de libertad en cuanto a su condición económica, ¿no? Pueden estar en un mejor lugar, recibir mejor comida, mejor trato, de acuerdo a su nivel económico, en este caso legalmente. Esto pasa a veces en las cárceles por cuestiones no legales, pero ahí pasa legalmente, porque es un negocio, la cárcel es un negocio privado en Estados Unidos, como bien decís, Claudia, en Chile también, ¿no? Efectivamente.
Bueno, Felipe, Eh, estaba en otra... Quería, No, perdón, hablando de la población carcelaria, quería acotar una observación. Eh, a mí me parece que mirar el pasado nos permite entender no solo el presente, sino también que ese presente se construye por nuestra historia personal y el contexto sociocultural donde crecemos. Realmente. Este último, para mí, tiene mucha importancia en la población carcelaria, porque el contexto sociocultural, cuando entendemos que nos constituye, nos posiciona y en muchos casos nos determina, al comprender, nos reposiciona, porque pasamos a ver con claridad que se los culpabilizó de manera errónea como únicos responsables de condiciones estructurales que no eligieron. Claro, por supuesto. Por eso la historia para mí en esta población tiene para mí mucha importancia, y insisto, el año pasado con Héctor dimos historia argentina, ahora historia latinoamericana, por esto que acabo de explicar, Felipe y Héctor, ¿no es Sí, cierto? por supuesto, las condiciones sociales son determinantes de quién va a la Sí, cárcel y quién no va a la cárcel, ¿no? Digamos, esto es bastante así, independientemente de las responsabilidades individuales de cada uno, o de lo que hayan cometido, pero sí, evidentemente hay un sesgo social muy fuerte en quién va a la cárcel y quién no va. Creo que también acá hay sí, algo muy importante, quién no va a la cárcel, ¿no? Habiendo sí, cometido crímenes tremendos y habiendo vaciado el país o habiendo robado bancos o cosas de montos muy superiores a los que habitualmente sufren las condenas, ¿no? Así que sí, sí, claramente, es un sistema que lo estudió muy bien Michel Foucault, ¿no? Hace muchos años, un sociólogo francés que hablaba de esto, ¿no? De cómo la sociedad decide quién va y quién no va, y a quién privilegia y a quién no, ¿no? Claramente. sí. Sí, y ese reposicionamiento, Felipe, tiene mucha importancia para cómo yo veo al prójimo. Después que yo Sí, yo creo que entiendo, quiero retomar algo que dijiste vos en torno a quién cuenta la historia, ¿no? Porque, por supuesto que en general lo que nos hacen creer es que es una historia ajena, ¿no? Que si vos naciste pobre no tenés nada que ver con la historia porque ningún pobre hizo historia, ¿no? Este sería un poco el legado del poder de la historia liberal argentina, donde hay un grupo de iluminados que hicieron la historia y los demás, en todo caso, colaboraron mínimamente y no merecen siquiera ser mencionados. Entonces, esa narrativa de la historia que se corresponde con la narrativa periodística que te va contando el presente, te automargina, uno siente que no tiene derecho en definitiva, ¿no? Uno está acá porque, bueno, porque está, ¿no? Pero uno no es nadie, porque eso es lo que te dicen, que es una frase tremenda, no ser nadie, ¿no? Los nadies, que ya están en Martín Fierro, lo de los nadies, ¿no? Él lo dice, por supuesto, ahí está, vigilar y castigar de Foucault, muy bien, dice Andrés, de la unidad 9. Fíjate que los nadies es que vos seas nadie, implica que vos no te sientas sujeto de derecho, ¿no? Sino simplemente una claro, persona objeto de cosas, ¿no? Donde vos no tenés capacidad de decisión, no tenés derecho a tal o cual cosa, sabés que te va a tocar siempre lo peor o que vas a estar postergado. Esa es un poco la educación, ¿no? La educación del poder, que creo que es la que uno trata de combatir permanentemente, ¿no? Artigas decía una frase muy linda, ¿no? Nadie es nadie, ¿no? O sea, no es verdad que alguien sea nadie, todos somos algo, ¿no? Y todos somos personas con derechos. Entonces, creo que ahí lo que vos decías es muy importante. ¿Desde dónde contamos? Teniendo en cuenta la importancia de la historia, que no es una materia del secundario, la historia nos constituye, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y un gran autor que se llama George Orwell, que la gente que nos está viendo habrá visto alguna vez o sabe, conoce el Gran Hermano, el programa de televisión Gran Hermano, es sacado de esta novela de Orwell, que él lo ponía en términos dramáticos, en una sociedad de control donde todos éramos vigilados por cámaras de televisión. Y él lo llamó el Gran Hermano, que luego se convirtió en esta serie de televisión, ¿no? El control permanente de cámaras que te van observando. En ese libro, Orwell dice: quien controla el pasado, es decir, quien narra la historia, controla el presente. Quien controla el presente,
controla el futuro, ¿no? Es decir, fíjate la importancia que tiene la historia. Ahí había recién una persona que decía el estigma de salir de prisión y lo difícil que es la reinserción. Efectivamente, esto no termina con la privación de libertad, ¿no? Continúa con una sociedad que estigmatiza a ciertos sectores sociales, por supuesto. Pero no quiero monopolizar la palabra, perdón. Felipe, Bueno, aprovecho para contarte que Andrés, el que escribió de la Sí, Unidad 9, es una persona que está detenida, está en tercer año de la carrera universitaria de profesorado de historia por la influencia de Héctor Marrese cuando él estaba en Instituto de Menores. claro. Y Héctor fue su profesor. Esto tiene un mensaje muy importante para todas y todos. Es muy importante lo que hacemos, lo que decimos, y lo digo con respecto a las personas que están privadas de libertad y sus hijes. ¿Sí? Por Todo lo supuesto. que hagan tiene influencia sobre las personas que están criando fuera o dentro de una cárcel. Totalmente. Si Lo ustedes le primero que, comentan lo que están haciendo... primero, Ah, perdón. no, Sí, sí, no, no, sí. es la misma línea, ¿no? Lo primero que ataca el sistema es nuestra autoestima, que incluye Sí, a nuestros seres queridos, ¿no? Cuando dañamos a un ser querido, nos dañamos a nosotros, eso tengámoslo muy en claro, ¿no? Hacerle daño a la persona querida es una forma de dañar lo que más queremos, y a eso nos lleva incluso este sistema tan violento, ¿no? La violencia que vivimos internamente es reflejo de la violencia exterior que padecemos a veces de manera invisible, pero cotidianamente, ¿no? El que te cierra la puerta en la cara, el que no te da bola, el que no te saluda, el que te discrimina. Y eso es un germen de violencia que uno generalmente, en esta sociedad donde no nos permiten educarnos a veces o acceder a ciertos niveles de cultura, nos lleva a agredir lo que más queremos, lo más cercano, ¿no? Y eso es tremendo, eso pasa mucho. No solamente en los niveles sociales bajos, digamos, o socioeconómicos bajos, pasa en todos lados, porque la primera posibilidad de agresión es con uno, con su propia salud y con los seres que lo rodean, ¿no? Esto es tremendo lo que provoca esta sociedad tan tóxica en la que vivimos, ¿no? Por eso tenemos que estar muy atentos a cuidar y a cuidarnos, ¿no? Independientemente de los contextos que son muy duros muchas veces, ¿no? sí. Héctor está callado como si fuese que usted no sabe. no, ¿Hablo ¿Qué no yo vas o a ver? cómo no va a hablar usted? ¿Cómo no vas a ver Marrese, por no, favor? no podemos Yo hablar les todo. comenté, Felipe, que vos lo conocés a Héctor Marrese desde tu adolescencia, de la Sí, escuela, de un y que tenías momento muy un hermoso, excelente de un momento concepto. inolvidable de mi vida, que fue cuando nosotros teníamos, en aquel momento yo tenía 14 años, era el año 1973, y en el contexto del cambio y la vuelta a la democracia, después de la dictadura de la NUCE, tomamos el colegio y pudimos elegir rector, y lo elegimos a Héctor, que fue para nosotros un maestro inolvidable. Duró poco aquello, como las cosas buenas duran poco, sobre todo en Argentina, pero tengo yo y todos mis queridos amigos, sobrevivientes de aquella época, tenemos un recuerdo de gran afecto y gran admiración por Héctor, ¿no? Una persona. Bueno, gracias. Me sigo encontrando igual, con el que tengo contacto más es con Ricardo Rajendorfer. Claro, sí, sí, el patán, ¿cómo Claro, no? Gran periodista de policiales. sí, 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 excelente. sí, Así que bueno, en algún momento también lo vamos a invitar a que participe. por supuesto. Bueno, te pongo en tema, yo te digo cómo había encarado esto. Comencé hoy a analizar críticamente algunos mitos, ¿no? Y el primero era como campeones de la democracia. El segundo, y quisiera que opines, el que para mí no existen halcones y palomas. Y esto yo lo estoy aplicando también a la política nacional, es Sí, decir, claro, por supuesto. es Sí, falso los halcones y halcones palomas. y palomas es las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es como el policía malo, policía bueno, digamos. Es un ejemplo, Es lo es un mismo. ejemplo de, Hay como una división de tareas en donde uno hace una cosa, el otro hace otra. Y en Estados Unidos siempre fueron halcones, ¿no? Palomas hubo muy pocas. Yo creo que, para decirlo rápidamente, la única paloma que se me ocurre relativamente, ¿no? Fue el presidente Carter. bueno, y sin embargo, yo Sí, decía que no sí, sé, o por supuesto lo conocerás, Howard sí. Zinn, en la Ujú. otra historia de Estados Unidos, Maravilloso. Carter le hace críticas
muy serias, ¿no? No, claro, claro, yo lo decía dentro del contexto del único tipo que podemos decir que tuvo algunos rasgos, de hecho no fue reelecto, ¿no? Algunos rasgos de cierta humanidad y de preocupación por América Latina, a la vez que se estaba llevando adelante el Plan Cóndor, ¿no? De preocuparse por los derechos humanos en América Latina, que marcó una diferencia con su predecesor, Ford, y con su sucesor, nada más y nada menos que Ronald Reagan, ¿no? En ese sentido lo decía, pero Paloma no era, por supuesto que no era Paloma, desde Yo ya. daba el ejemplo incluso de que el republicano Eisenhower había Sí, ordenado la preparación de la invasión a Cuba y la concreta Kennedy, que también claro, es considerado uno de los una demócratas paloma, una palomita. de la Sí, historia, sí, y bueno, y la concretó Kennedy. Y después, incluso con Carter, algunos ejemplos cuando el Shah de Irán genera en el 78 una represión terrible, uno de los que lo llama para felicitarlo es Carter, ¿no? claro, Cuando Oscar Romero, que es el arzobispo que después fue Salvador. asesinado, Oscar Romero le envía una nota diciéndole que no mande a El Salvador más armas. Por supuesto, él desoye, sigue mandando a Estados Unidos armas y terminan, por supuesto, fusilándolo a Romero, ¿no? Sí, sí. Pero de Sí, todo, y Estados Unidos lo que tiene son intereses permanentes, ¿no? sí, Estamos hablando, vos nombraste justamente Irán, que era una zona muy sensible de producción de petróleo. Veníamos de la crisis del petróleo, ¿no? Y por lo tanto era fundamental para Estados Unidos consolidar su poder en la región, ¿no? Y por supuesto Centroamérica, que siempre fue considerado el patio trasero y el lugar de influencia absoluta de los Estados Unidos, lo que ellos llamaban el Mare Nostrum, ¿no? El Caribe y Centroamérica, que eran zonas de indiscutible posesión para Estados Unidos, ¿no? Así que sí, yo creo que lo de Paloma lo decía dentro, dentro del contexto, que Howard Zinn lo señala y que rescata quizá algunas cosas de Roosevelt, fundamentalmente en política interna, ¿no? Que fue el tipo que más a la izquierda estuvo en los Estados Unidos dentro de la política interna, ¿no? Eh, Franklin Delano Roosevelt, que fue un populista para el pensamiento norteamericano, y que fue un tipo que hizo una reconstrucción de los Estados Unidos por fuera del modelo capitalista clásico, ¿no? Con mucha intervención estatal, ¿no? Con mucha preocupación por los desocupados y todo eso, pero con una política exterior que mantenía la idea del imperio, ¿no? Desde ya, por supuesto. y el otro de los mitos que, que también quiero hacer referencia para mí es como defensores de los derechos humanos, ¿no? También ellos se han planteado siempre como defensores de los derechos humanos, pero verdaderamente han apoyado a todas las dictaduras, no solo de Latinoamérica, y han apoyado intervenciones criminales, incluso presidentes como Obama, que llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz. Sí, al mes de asumir, una cosa rarísima, porque el tipo acababa de asumir y le dieron el premio Nobel, ¿no? O sea, ¿cuál era el motivo para darle el premio Nobel a Obama? O sea, no estaba muy claro, ¿no? Sí, bueno, y también lo recibió Kissinger, ¿no? Que fue el Sí, gran asesino, el gran autor intelectual y material del golpe contra Salvador Allende en Chile, ¿no? Henry Kissinger, que recibió el premio Nobel de la Paz, efectivamente. Y fíjate que el premio Nobel de la Paz no se lo dan a Gandhi, y se lo dan a Kissinger. Qué curiosidad, ¿no? Qué curioso esto. Al más grande pacifista de la historia no le dan el premio Nobel y se lo dan a Kissinger. es como para no pedir para nadie el premio Nobel. Claro, sí, sí, sí. Bastante Acá desprestigiado. tuvo un efecto muy benéfico el Sí, premio Nobel de la Paz a Alfredo, a Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Que fue muy, claro, ahí jugó muy bien frente a la dictadura, ¿no? totalmente, en 1980 fue muy importante ese premio, ¿no? En aquel contexto, sí. Y yo quería Quería también, decir, con lo que dijiste recién, agregaría algo, ¿no? Que fueron grandes violadores de los derechos humanos dentro de su propio país, antes de salir a violarlos afuera, ¿no? Es decir, todo esto que venimos hablando de la esclavitud
es una enorme violación de los derechos humanos, lo que pasa es que ellos no consideraban a los esclavos personas. Entonces hay toda una literatura sobre los derechos civiles que arranca mucho más adelante, dejando de lado los 2 siglos prácticamente de esclavatura, que fueron permanentes violaciones de los derechos humanos de esas personas que eran los afrodescendientes, ¿no? Más todo la masacre de los pueblos originarios que también perpetraron hacia el oeste con los pueblos Sioux y todos los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Y fueron muy represivos con el movimiento obrero. Es decir, por algo estamos por conmemorar ahora el 1 de mayo, ¿no? Que fue la masacre de Chicago, ¿no? De una matanza violenta por los trabajadores que pedían las 8 horas y los fusilados, los famosos mártires de Chicago, que eran militantes anarquistas que luchaban por las 8 horas, que fueron fusilados, ahorcados en los Estados Unidos, ¿no? Que ellos no conmemoran. Eso el único país del mundo donde el 1 de mayo no es Día del Trabajo es en Estados Unidos. Que además, fíjate qué interesante, porque ellos no hablan del Día del Trabajador, sino que es el Labor Day, el Día del Trabajo, no del Trabajador, que son cosas muy diferentes, ¿no? Ustedes que son los que saben, ¿cuántos muertos hubo en la Patagonia rebelde por reclamos de derechos laborales? 1500 aproximadamente, fusilados. Nosotros deberíamos tener nuestro Día del Trabajador, ¿no? Y bueno, ahí está, yo creo que, fíjate que es una 1500 cifra. muertos. 1500 muertos de una población total del territorio de pocos miles, porque Santa Cruz estaba prácticamente despoblada en los años 20 en la que estamos hablando. O sea que estás hablando de un porcentaje altísimo de la población que fue fusilada simplemente por reclamar condiciones laborales que el ¿Y en propio Chicago Varela. cuántos murieron, dijiste, Felipe? ¿Cómo? No, Chicago En es Chicago. una cifra incierta porque fue Ah, primero fue una represión en la que habían muerto no menos de 30 trabajadores, porque un provocador de la policía tiró una bomba que mató a un policía, y entonces ahí vino la represalia, y luego capturaron a los principales dirigentes, los hicieron responsables y los terminaron fusilando, ahorcando, que son los mártires de Chicago, ¿no? Pero en el caso de la Patagonia, los reclamos eran tan elementales como abrigo, ¿no? Mantas de abrigo, velas para la noche, mejoramiento de las condiciones de trabajo, ni siquiera aumento de sueldo, ¿no? Que mantuvieran sus fuentes de trabajo. Esto fue lo que llevó a la huelga, enorme huelga de la Patagonia, que termina con 1500 fusilados, una cosa realmente impresionante durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y esto a mí me ubica en un análisis en el que verdaderamente no creo que concuerden mucho, pero algún día lo podríamos charlar, si podemos tomar un café, ¿Cómo no? de los radicales, que ahora todo el mundo se extraña en qué lugar están parados, en su esencia digo, porque hay que ver, fueron siempre estos. Sí, hay claramente un fenómeno muy interesante en el radicalismo que tiene una raíz plebeya, una raíz de Alem, digamos, ¿no? El hijo del mazorquero y que luchaba por el derecho al voto y todo eso, pero rápidamente el partido va a ser cooptado por la oligarquía, ¿no? Que mete gente muy importante como Pueyrredón, como Alvear, como Saguier, que se transforman en los verdaderos dueños del partido, ¿no? Y que van a marcarle la cancha a Irigoyen más de una vez y que van a estar en el gobierno muy cómodamente, por ejemplo, con Alvear, que era el representante de estos sectores, ¿no? El llamado radicalismo de sangre azul. En cada momento que hubo, digamos, dificultades, los radicales que verdaderamente fueron progresistas se fueron del radicalismo. Los de Sí, Ford, o fueron ninguneados, ¿no? Fueron sí, ninguneados como se Moisés terminaron. Levenson, o gente muy interesante que tuvo el partido y que fueron ninguneados, marginados, ¿no? Por la conducción radical, claramente. Como pasó en los 30, por ejemplo, donde el radicalismo termina avalando el fraude electoral, ¿no? Después de me una atrevo a primera. decir que llevado a la actualidad, como Moró o Leandro Santoro. Claro, gente que se va del partido, en definitiva, ¿no? Termina yendo. Los de Ford, Bueno, ahora asistimos a una derechización inédita, ¿no? En el radicalismo,
la conducción actual del radicalismo es una conducción de ultraderecha, diría yo, ¿no? Ah, Cosa que no era habitual en el radicalismo. Siempre mantenían ciertas formas democráticas, o por lo menos sí, los inquebrantables, dice en realidad 35. Bueno, porque claro, con la famosa frase que se rompa pero que no se doble, que decía Alem, ¿no? Que era un tipo muy interesante, Alem, un tipo teórico muy interesante que, bueno, de hecho se suicida con una enorme desazón y muy enojado con su sobrino, ¿no? Hipólito. Adelante los que quedan, dice, ¿no? Y es una carta durísima, la carta del suicidio de Alem, que ve cómo ese partido está empezando a negociar con el poder, cuando él planteaba la famosa intransigencia revolucionaria, ¿no? Es decir, no negociar hasta que no haya una ley electoral sana, que la gente vote y todo eso, ¿no? muy bien, y yo como tenía como última, porque lo que hago, Felipe, te explico, es a los compañeros, a los efectos de fundamentar algunas de las cuestiones que digo, leer directamente algunas breves líneas sobre lo que dicen los autores, sobre algunos temas, eh, Perfecto, los investigadores serios, o algún documento. Y el claro. último punto, porque ya creo que estamos sobre la hora, no sé lo que dice Claudia, el último Sigan, punto sigan. tenía dentro de esta crítica de los mitos es el tema de los valores republicanos y la independencia del poder judicial. Mm. Y esto sirve, yo quería leer unos renglones, si no te parece mal, Ah, por para los favor. compañeros, no para vos por supuesto, pero que marca y sirve para, también para el análisis de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cómo no? Del libro de Sim, ¿no?, que señalamos, dice, en la época de Reagan y de Bush, eh, se llenaría el sistema judicial federal de jueces conservadores y se trabajaría activamente para destruir los movimientos revolucionarios en el Caribe. Y después dice lo siguiente, en el otoño de 1991, Reagan y Bush ya habían copado más de la mitad de las 837 magistraturas federales y habían nombrado un número suficiente de jueces derechistas como para reconvertir el Tribunal Supremo. Y este tribunal, por supuesto, así compuesto, volvió a la pena de muerte que un tribunal liberal había eliminado, volvió a actuar contra el derecho al aborto que había sido reconocido justamente por los dos últimos jueces liberales que se jubilan al poco tiempo y nombran a un juez negro, que a veces uno dice, bueno, Clarence Thomas, que había sido acusado por violación por una secretaria y sin embargo lo nombran en el Tribunal Supremo. Yo quería dar estos datos, ¿no? Sí, claro, es tremendo, ¿no? Y a partir de ahí la Corte Suprema de Estados Unidos sigue siendo tremendamente conservadora y es, bueno, los tipos son las personas más poderosas del país prácticamente, ¿no? Tienen un poder extraordinario, ¿no? Todos millonarios, ultramillonarios, y con escasísima sensibilidad social, desde ya, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto era lo ¿Les último. parece que dejemos que pregunten a alguien? Por ejemplo, como siempre erróneamente decimos compañeros, y hay mujeres detenidas, quiero darle la palabra, ¿te parece, Inés, que le demos la palabra? Que hay un pabellón femenino que está pidiendo preguntar. ¿Cómo no? Ahí está, Unidad 52. Chicas, así empezamos a interiorizar que hay mujeres. Chicas, activen el audio. Ahí, se escucha, se escucha. Primeramente, saludo para los profes, un saludo enorme al profesor Felipe, que fue una gran ayuda para la materia Historia Argentina Latinoamericana, que en una de las preguntas de parcial me preguntaron sobre la primera y segunda presidencia de Perón, y me quedó tan grabado esto de
comenzó con un terremoto y terminó con un bombardero, que fue algo para arrancar a hablar y relajarme en un parcial. La pregunta puntual Sí. sería, a ver si podrían hablarnos de lo que es el modelo agroexportador del comienzo de 1880 para comprender un poquito más nuestra actualidad, si se puede. No. Bueno, básicamente, para decirlo rápidamente y que quede claro, el modelo agroexportador es un modelo tremendamente injusto, es un modelo socioeconómico y político, ¿no? Es decir, tiene tres dimensiones. En lo económico es un modelo donde nosotros básicamente exportamos, el país exporta materias primas y no produce nada industrial, sino que lo compra afuera. Con lo cual nuestra dependencia del exterior es enorme porque siempre los valores de los productos elaborados, los productos fabricados, son más caros que la materia prima. Con lo cual siempre vamos a tener una balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos, que hay que cubrirla con un segundo elemento que es la deuda, ¿no? Y ahí se va armando la deuda para cubrir ese desfasaje entre lo que compramos y lo que vendemos. Durante mucho tiempo la gente que solamente producía cereales y vacas no quiso que el país se industrializara porque estaba muy bien así y pensaban que era un conflicto traer industria, porque sabían lo que había pasado en Europa con el movimiento obrero y demás, y por lo tanto hicieron todo lo posible para que este país fuera solamente un país agroexportador, ¿no? que solamente exportara productos del agro. Otro tema de este modelo injusto, ya yendo a lo social, es que emplea muy poca gente, muy poca mano de obra se necesita para un modelo agroexportador, ¿no? Y por supuesto, los salarios son bajos porque la clientela de estos productos están afuera. Los tipos cobraban en libras y pagaban a los peones, trabajadores, proveedores en precio devaluado, con lo cual el otro elemento central del modelo agroexportador es la inflación. A ellos les convenía la inflación, que no era una inflación por consumo, es decir, porque mucha gente consumía, aumentaba un producto, sino por pura especulación, ¿no? Y lo tercero, la dimensión política de esto, para garantizar que este modelo injusto se mantuviera en el poder, evitar que la gente vote a través del fraude electoral, es decir, ellos elegían quién gobernaba y cuando había elecciones hacían un fraude espantoso para garantizar la continuidad en el poder, ¿no? Así que este modelo, que entra en crisis en 1930 por la crisis mundial, donde ya no se puede continuar con este modelo, la Argentina se queda como el mundo sin plata, ya no puede importar y tiene que empezar a producir, y ahí comienza el proceso que llamamos de sustitución de importaciones. Es decir, tenemos que producir lo que antes importábamos, ¿no? Y ahí entra en crisis este modelo agroexportador que nace más o menos en la década del 60 del siglo XIX, ¿no? Con la unidad nacional a la fuerza que provoca Mitre después de la derrota del interior en la batalla de Pavón. ¿Se acuerdan cuando derrota a Urquiza, ¿no es cierto? Ese modelo va a perdurar intacto hasta el 30, pero se mantiene en algunas líneas con esto que nos dicen que el campo es todo y que el campo es lo único que importa, cuando en realidad lo que tendríamos que tender a provocar es, como en Estados Unidos, es el modelo agroindustrial, que de ninguna manera haya una pelea campo-industria, sino que se complementen. Son dos actividades que en el mundo en general son complementarias. Es decir, el campo produce, la industria transforma, exportamos y nos queda más valor agregado a nosotros, ¿no? Esta pelea campo-industria es absolutamente ridícula, no tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí. No sé. Héctor, ¿quiere decir algo? ¿Quiere que demos una preguntita más, lugar a una preguntita más? No, yo no tengo problema. Pedimos la palabra. Pabellón 21, unidad 35. A ver, qué pobre, nos llenaron de carteles ahí. Vamos a darle el lugar a la pregunta. Dice Galaxy A10, pero tienen cartel ahí. ¿Para qué no te sacaron? Hola. Ahí está. Hola, ¿tienen el micrófono activado? Ahí está. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Las compañeras que están presentes, los compañeros de otros pabellones, de otras comunidades. No se escucha bien, a ver.
Intenta de vuelta. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Te decía que, ante nada, saludaba a todos los presentes, a las compañeras y los compañeros de todas las unidades que están presentes, vía Zoom, y al profesor Gerson Marrete y a Virginia, y por supuesto a vos también, Claudia. Buenos días, acá de la Unidad 35 para yo me quiero. No se te está escuchando bien de vuelta, pero se te escuchó bien hoy. No sé qué hiciste. A ver. No, no se escucha. Ahí se me escucha. Ahí. Bueno, ahora sí entonces. Sí. Ahí se escucha. Sí. Bueno, mi pregunta para los docentes era la siguiente. Viendo en la actualidad estas contradicciones que tenemos en cuanto a la historia reciente y no tan reciente, uno pone en crisis lo estandarizado y lo impuesto, ¿no es cierto? Lo decíamos con anterioridad, la historia la escriben los que ganan, la historia la escriben las clases dominantes, la historia, hay otra reversión que nos gustaría examinar, y mi pregunta iba hacia, ¿qué fue actualmente, porque estoy fuera de contacto de ese tema, qué fue del Instituto de Revisionismo Histórico, el Instituto Dorrego, porque había sido desactivado? Me parecía una herramienta y un instrumento institucional para hacer revisionismo histórico y comparar estas versiones de alguna manera escritas por las clases dominantes, por las élites ilustradas, y en contraste con el aprendizaje o lo popular a lo que podemos llegar a tener acceso, y a los manuales estandarizados que de alguna manera nos cuentan y nos siguen recontando la reversión escrita por las élites y las clases dominantes, ¿no es cierto? Quería saber qué había sido del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que preguntaba a los doctores. Hasta donde sé fue desactivado y no ha vuelto a conformarse, ¿no? Creo que hizo una tarea muy interesante, pero creo que fue en 2015, me parece que fue desactivado. Eso es lo último que sé del Dorrego. Bueno, yo quisiera agradecer, darles la palabra para que se despidan Héctor y Felipe. Yo seguiría todo el día, pero no quiero abusar de la buena predisposición que tuvo el genio de Felipe Piña de estar acá con nosotros. Simplemente lo último que voy a decir yo, y así se despiden ellos, es que tiene mucha importancia que ustedes sepan por qué el pobre es pobre, porque son una porción de la sociedad que son prejuzgados, estigmatizados, y que como que son los peores de los peores, y cuando se enteran por qué uno es pobre, por qué el rico es rico, se empiezan a desligar de muchas responsabilidades que se les adjudicaron erróneamente. Y eso y eso revierte la autoestima, el reposicionamiento. Y no es menor, como decía hoy Felipe, el autoestima que nos inculcaron y que logramos obtener después que nos enteramos todas estos que no son pormenores de nuestros orígenes y de nuestros porqués, de qué somos producto, ¿sí? Cada historia personal que es producto de algo mucho más macro, y la historia hace que la autoestima mejore de ustedes porque los reposiciona y porque los ubica con más claridad de nuestra procedencia. Así que nada, les doy la palabra a Héctor, a Felipe, te agradezco muchísimo, Felipe. Héctor, siempre se lo digo porque está desde el año pasado enseñando, pero bueno, Felipe, hoy te tuvimos a vos, así que te lo agradezco muchísimo, tu gentileza de estar acá con nosotros y de poder escucharte, que es un lujazo. Yo los despido y les doy la palabra. Retomando lo que vos dijiste, yo creo que es fundamental la autoestima, cuidarnos, cuidar a los nuestros, que es lo que tenemos y lo que vamos a tener para siempre. Lo más importante, los afectos, hay que cuidarlos, no hay que agredirlos, son justamente lo más lindo que tenemos, ¿no? Eso es algo que a veces el sistema nos lleva a esa situación espantosa a la que no tenemos que caer. Bueno, y acá les quiero mandar un abrazo grande, gracias por la atención, y cuando quieran, aquí estaré, con muchísimo gusto, y un placer el reencuentro con mi querido maestro Arrese. Ya nos debemos un cafecito en cualquier momento, vamos a tomar. Yo Gracias. agradezco las palabras tuyas, agradezco las palabras de Claudia, posiblemente son mimos que a uno le terminan haciendo bien, no vamos a mentir, pero bueno, posiblemente a veces uno los considera que son excesivos.
y de alguna manera pedirle disculpas a las compañeras, que digo siempre compañeros, lo que ocurre es que es un artista evolucionado, entonces, pero bueno, es para ellas también, cuando digo... Por supuesto. Sí, nos pasa a todos, Héctor, a todas y todos nos pasa, me parece, es una deconstrucción constante que tenemos que hacer. Nos reencontraremos el cuarto martes del mes de mayo, ya ahí me reencontraré con 85 años empezando a cursar. Maravilloso. Qué ejemplo, qué ejemplo. Maravilloso. Empezando a cursarlos, así que bueno. Bueno, gracias y un abrazo. Gracias. Abrazo enorme para todas y todos y gracias por la invitación. Ha sido un lujo para mí. No, es un lujo. Estar acá. Un placer. Fue un lujazo, gracias. Gracias a vos. A toda la gente, cuídense mucho y cuiden. Cuiden y cuídense. Abrazo enorme. Gracias, gracias.